Buenas noches, mis queridos hermanos. En este momento quiero traerles a ustedes un tema súper especial con relación a lo que la Biblia llama la regeneración. Esta palabra regeneración es una palabra bíblica. También se encuentra en el diccionario de la lengua española y tiene estos significados: renovación, recuperación, rehabilitación, restitución, reconstrucción, renacimiento. Todas estas palabras y otras más que comienzan con re significa regresar a un estado anterior. El hombre en su generación, como Dios lo creó, estaba bien. Dios lo creó santo y puro, sin mancha, sin mácula, sin conocimiento de lo que es el pecado. Sin embargo, una vez que el hombre peca, entonces el hombre se degeneró. Ahora esta degeneración del hombre, porque cayó de su estado original, ahora Dios se ha propuesto volver al hombre a su estado original antes del pecado, en un estado de inocencia, de perfección, de temor de Dios, de santidad. Por eso se habla la palabra regenerar, reconstruir, restituir. Todas estas palabras que comienzan, que tienen la constante re delante, significa volver hacia atrás, hacia un lugar original. De modo que entonces esta palabra regeneración es muy importante desde el punto de vista evangélico y cristiano, porque el hombre cae de ese estado de perfección y comenzó a través del tiempo degenerándose más y hundiéndose más en el pecado y alejándose de Dios cada vez más. Ahora, una vez que esta palabra en su significado tiene la connotación de regresar o retornar o volver a ser restituido el hombre a su estado original, cobra un sentido espiritual en el aspecto bíblico, ¿verdad? Ahora, el hombre, al caer en este estado, él por sí mismo, por sí solo, no tiene la habilidad moral necesaria para regresar por su propia cuenta al estado original de donde cayó. No solo que no puede hacerlo, sino es que su voluntad, sus deseos y su intento, el intento del corazón, es para continuamente ir descendiendo, ir degenerándose. Nunca es hacia el bien, nunca es a retornar hacia Dios, sino todo lo contrario. Entonces se necesita una obra espectacular del Espíritu Santo de parte de Dios que tenga la iniciativa de volver a reconciliar, que es otra palabra para este asunto de la regeneración, reconciliar al hombre consigo mismo. Esta obra de regeneración la hace el Espíritu Santo en el corazón de un pecador, de alguien que no desea, de alguien que no quiere, que rehúsa volver a su estado original. Pero el trabajo del Espíritu Santo consiste precisamente en convencerlo de tal manera que él pueda tener disposición de su voluntad para volverse a Dios. Si el pecador no recibe de parte de Dios este trabajo especial en su vida por medio del poder del Espíritu Santo, imposiblemente que el hombre se disponga a volver a sus orígenes. Por eso es necesario la participación del Espíritu Santo con poder que haga del hombre un levantamiento espiritual para que entonces éste sienta el deseo, tenga la inclinación ahora de volverse a su Dios. Vamos a ver qué es lo que dice la Escritura con relación a esta palabra o al sentido de lo que significa la regeneración.
Y déjeme decirle que la regeneración es lo primero que ocurre en un pecador. No es la fe primero, no es tampoco la decisión, no es tampoco ser creyente y luego viene la regeneración. El primer punto de partida para la salvación de un pecador es el trabajo, el toque de Dios, el llamado especial de Dios que hace transformando la mente del pecador, resucitando su alma muerta para que de esta manera el pecador se disponga ahora a buscar a Dios. Vamos a ver qué dice la Escritura con relación a este tema. Miren, el primer ejemplo bíblico podemos ponerlo en Ezequiel 36:26. Jehová dice, hablando acerca de que lo que él va a hacer con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel se había descaminado tras ídolos y todo lo demás. Ahora mira lo que dice ahí Jehová, Ezequiel 36:26. Dice Jehová, les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. ¿Qué significa? Si le infunde un espíritu es porque está muerto el pueblo de Israel. Y dice, le infundiré, o sea, le voy a ministrar un espíritu nuevo. ¿Ve? Les quitaré, dice, el corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ellos y les haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Oigan qué importante está ese texto bíblico. Eso está hablando de un difunto, de un pueblo muerto espiritualmente hablando, ¿verdad? Les daré un nuevo corazón, porque con el corazón del pecador que tiene de incredulidad y de enemistad con Dios, ese no sirve. Acuérdense, ese no sirve para buscar a Dios. Entonces, el trabajo del Espíritu Santo es quitar ese corazón de piedra y hacerlo blando. Un corazón de carne porque es blando, sensible, suave. Ve, que pueda creer la palabra. Le va a infundir, dice, un espíritu. El espíritu de él se lo infundirá en ellos. Y haré, dice Jehová, yo haré que anden en mis leyes, en mis preceptos y me obedezcan. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando usted ve una persona hoy día que estuvo en el mundo, que no quería saber de Dios y ahora tú lo ves guardando la palabra de Dios, usted puede creer que hubo una obra espectacular del Espíritu Santo antes de que Él diera el primer paso. El primer paso lo da Dios. Dios es quien echa a andar la rueda de la redención. Él es quien echa a andar el molino que muele toda la impureza, que muele toda traba, que muele todo lo que estorba para que el individuo que no desea a Dios, entonces ahora sí lo desee y lo busque. Entonces es importante entender el orden de los acontecimientos. La regeneración es el primer acto en la obra de redención. Vamos a seguir viendo lo que dice la palabra de Dios. Podemos ver también que un acto de esa regeneración, una palabra sinónimo, que es sinónimo de ella, es resucitar. Una persona estuvo viva, murió, y si ahora quieres volverla al estado de vida, entonces esa palabra resucitar significa volverlo a la vida nuevamente. Dice en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. De eso estuve hablando ahora, que es un difunto. El hombre en el pecado, espiritualmente hablando, es un difunto. Entonces dice acá, y Él nos dio vida. Si nos dio vida es porque no la teníamos. Nos dio vida a nosotros cuando estábamos, como dice la palabra, muertos. Un muerto está medio muerto, está herido. No, un muerto dejó de estar herido y pasó de esa fase de vida al otro lado, ¿verdad? En nuestros pecados y en nuestros delitos. Y Él entonces nos resucitó. Aleluya, gloria sea el Señor. Después de la regeneración, comenzamos a ver, a oír,
a buscar las cosas de Dios, empezamos a vivir una vida de fe y de santidad. Ahora Cristo está formado en nuestros corazones. Ahora somos participantes de la naturaleza divina, habiendo sido hechos nuevas criaturas. De eso, ese es el resumen del versículo que está arriba, ¿verdad? Entonces, volver a nacer es otra de las palabras bíblicas que aparecen, ¿verdad? Volver a nacer. El nacimiento físico, el nacimiento de nuestra madre a este mundo no nos sirve para ya ser salvos. Tenemos que nacer nuevamente, nacer del Espíritu de Dios, nacer en Cristo. Aleluya. Entonces dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está ya en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y he aquí que todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. No hay un área del cuerpo humano, del hombre, que no haya sido afectado con el pecado. El pecado trajo muerte espiritual en el sentido total y radical en el hombre. Aunque el hombre no es tan malo ahora como pudiera llegar a ser, ¿verdad? No es tan malo como pudiera llegar a ser. Es la gracia resistiva de Dios la que hace posible que Él no sea peor de lo que el hombre es. Y de eso se trata, volver a nacer. ¿Se acuerdan lo que le dijo, las palabras que le dijo Jesús a Nicodemo? No te maravilles que te dije que tienes que nacer de nuevo. Para ver el reino de Dios tienes que volver a nacer. ¿Ve? Y entonces ya ustedes conocen cuál es la cita de la escritura que él dice, bueno, ¿acaso puede uno volver a entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Y él le dice, no, el que no naciere del agua y del espíritu no podrá ver el reino de Dios. Otra de las palabras es la transformación. Transformación. Dios y no el hombre es el origen de esta transformación. El hombre por sí mismo no se puede transformar. En él se va a ver la transformación como resultado del trabajo especial de Dios que vino hacia su vida para hacerlo diferente, ¿verdad? Mira lo que dice en Efesios capítulo 2 versículos 1 y 8. Porque por gracias sois salvos por medio de la fe. Y esto ¿qué? Esto de ser salvo por gracia, dice, esto no es cosa nuestra, no es de vosotros, pues es el don de Dios. ¿Y qué es un don? Algo que usted recibe sin buscarlo, sin pedirlo, sin merecerlo. Eso es un regalo. Ese don de la salvación, Dios es quien por gracia nos la da a cada uno de nosotros. Debemos de alabar a Dios por esas bendiciones. El gran amor de Dios y su don gratuito, su abundante gracia y misericordia son la causa del nuevo nacimiento. El gran poder de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos se ve en la regeneración y en la conversión de los pecadores. ¿Cómo sabemos eso? En Efesios capítulo 1 versículos 19 y 20 dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? Para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Oigan eso, el poder que fue ejercido para resucitar a Jesús entre los muertos, dice, ese es el mismo poder que actúa en nosotros, para con nosotros que creemos, según la operación del poder de su fuerza, con el cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. O sea, que ese poder de Dios de resucitar a un muerto es el mismo poder que tiene que ser evidente en el pecador, para que éste pueda entonces luego aceptar al Cristo como su Salvador. Otra palabra que ilustra lo que significa la regeneración es la adopción.
Dice en Gálatas 4:5, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios, enviando a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahí la palabra clave es redimir. La palabra nuevamente con la re delante. Redimir. Redimir es restituir, es volver hacia atrás, es volver a una persona que cuando ha sido redimida, lo que hace es que se le devuelve nuevamente al dueño. Cuando se le quitó, se le devuelve. Y de esto se trata, ¿ves? De esto se trata la regeneración. Es volver. Cuando estábamos nosotros bajo la ley, nosotros fuimos redimidos, ¿ves? De esa maldición de estar bajo la ley, para que ahora fuésemos de Cristo nuevamente. Aleluya. Y como hijos, ¿verdad? Ahora, oigan esto, la reconciliación en 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 17 y 20, dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ya ha pasado, ya lo nuevo ha llegado. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. La palabra clave aquí es nos reconcilió. Otra palabra que habla de reconciliar. Usted está en amistad con alguien y luego esa amistad con alguien se rompe por la razón que sea. Y usted entonces está en enemistad con esa persona. Pero si usted vuelve en amistad con esa persona, esa palabra se llama reconciliar. Volvernos a conciliar, a ponernos de acuerdo. Esa amistad que se rompió vuelve a ser restituida, que esa es la otra palabra para regeneración. Aleluya. Y eso lo podemos ver, la nueva vida en Cristo es otra de las formas, una nueva vida en Cristo. Eso se llama la regeneración, nueva vida. Ahora en Tito 3:5 al 2 dice, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento y la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Cuáles son las palabras clave aquí? Lavamiento, regeneración y renovación. Otra palabra, renovarse, renovarse. Renovarse es volver a estar en una posición anterior, ¿verdad? Renovación en el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos renueva nuevamente. Gracias a Dios. Aleluya. Somos sus hijos eternamente. Esta adopción de hijos no es por un tiempo y ya después dejamos de serlo, no. Esto es eternalmente. Juan capítulo 1 versículo 2 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio una potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice, no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio la potestad. Eso de ser hijo de Dios es una potestad que es conferida por Dios, por gracia, por misericordia. Las cuales, dicen, no, los cuales no son engendrados. Eso es otra palabra para regenerar, engendrados. Usted tiene que volver a ser engendrado. Una vez tu padre te engendró, ahora Dios tiene que volverte a engendrar. Y no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Te dice, no es ese engendro natural, humano. Te está hablando ahora, dice, sino de Dios. Porque cuando usted nació de su mamá y de sus padres, de sus progenitores, usted no decidió nacer. Usted no decidió ser engendrado. A usted fue engendrado. Sin su permiso. Nadie le pidió permiso a usted para decir, ¿quieres que te engendremos? No, nadie. Ahora, el nuevo nacimiento pasa lo mismo.
En el nuevo nacimiento, nosotros a través de la obra del Espíritu Santo somos regenerados, somos nuevamente engendrados por el Espíritu. Y eso pasa en nosotros, aún estando nosotros en la condición de muerte espiritual. El Espíritu Santo llega a nuestras vidas y el Espíritu Santo obra ese nuevo nacimiento en nuestras vidas. Porque si no, seguimos dándole vuelta y vuelta a nuestra cabeza, a nuestra vida y voluntad hacia el pecado. Solamente hacia el pecado. Oigan esto, como sigue diciendo. Dice que con la regeneración es lo único, es lo que Dios hace para que una persona viva espiritualmente, como resultado de la fe en Jesucristo. Con la regeneración inicia un proceso de santificación. No somos regenerados para quedarnos solamente ahí y así nacimos de nuevo y andamos como quieran. No, ese no es el caso. Pero mucha gente piensa que lo que nosotros predicamos acerca de salvación por gracia y salvación por medio de la fe, estamos hablando de un libertinaje. No. No, cuando usted ha sido regenerado, este inicio y el proceso de esa santificación por el cual nos convertimos en las personas que Dios quiere que nosotros seamos. No es que hemos sido libertados del pecado para entonces ahora nosotros tener una libertad para el pecado. No, eso es inaceptable y no se puede comprender. Hemos sido rescatados de la mala manera de vivir y hemos sido colocados en otra nueva manera de vivir. Porque esa misma regeneración, ese mismo poder que actúa en nosotros para el bien de nosotros. Y trae eso como efecto o trae como resultado la santificación. Así que no puedes decir que usted ha sido nacido de nuevo y en su vida no se manifiesta ninguno del fruto del Espíritu. Ninguno. Entonces usted queda en duda que haya nacido de nuevo. Así es esto. Bueno, mira, en Romanos capítulo 8, versículos 28 y 3 al 30 dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8, 28 al 30. Porque a los que antes conoció, esa palabra conocer ahí no significa conocimiento intelectual que Dios supo, que Dios predestinó a los que Él sabía. Es la manera en que algunos quieren interpretarlo, pero ese texto no significa que eso de que conocer, no, significa relación. A los que antes conoció, porque si significara conocimiento, pues Dios sabe, Dios no conoce a todos parejos. Sí, Dios los conoce a todos parejos. Pero cuando dice a los que antes conoció, significa a los que antes amó, con los que antes Él tuvo una relación estrecha de afecto, de simpatía, aún cuando nosotros no habíamos sido creados, ni habíamos hecho ni bien ni mal, ya Dios se había complacido con crearnos a nosotros. Y fíjate cómo dice: porque a estos los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. No porque Dios vio que iban a ser a la imagen, conforme a la imagen de su Hijo, y entonces los predestinó porque Dios vio. No, dice para que fueran. Los predestinó para que llegasen a ser. No porque iban a hacerlo, porque Dios sabía, no, para que lo llegasen a hacer, porque no lo iban a hacer. Pero entonces Dios los predestina, o sea, Dios los asegura, se asegura que ellos sean conformados a la imagen de su Hijo, para que su Hijo Jesucristo sea el primogénito entre la familia. Aleluya. Ahora escuchen esto otro. La única forma para la regeneración es por medio de la fe en la obra completa de Cristo en la cruz. Regenerar el corazón no se logra por la cantidad de buenas obras o por guardar la ley, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces eso no nos sirve para la salvación. Nos sirve para otras cosas, pero no para la salvación. Nos sirve para nuestro crecimiento espiritual. Nos sirve para nuestra bendición física. Nos sirve para conducirnos en esta vida.
pero no tiene repercusiones eternas. Lo único que tiene repercusiones eternas es la confianza que nosotros, los creyentes, por medio del Espíritu Santo, ponemos nuestra fe en Él, ponemos nuestra confianza en la obra completa que hizo Jesús a favor nuestro. Y es eso lo que nos garantiza a nosotros el cielo. Aleluya. Las obras buenas, esos vienen como un resultado, como una consecuencia, que tampoco son mis obras, son las que fueron preparadas por Dios de antes para que nosotros nos ocupemos en ellas. Aleluya. Solo Cristo es la cura para la depravación total del corazón humano. No tenemos necesidad de renovación, de reforma o de reorganización. Lo que nosotros necesitamos es un nuevo nacimiento, completo, de raíz, porque es precisamente eso lo que nos va a nosotros a dar la solución. Y voy a cerrar este tiempo con una anécdota, una ilustración para ilustrar esto que sucedió. Bueno, sucede que en una ocasión un pastor fue de visita a casa de una señora mayor a hacerle una visita pastoral. Y una vez que estuvo allí, entonces la mujer, la señora, quiere hacer algo para el pastor y le dice, ¿quiere que un poquito de café? Y entonces él le dijo, sí, por favor. Entonces la señora fue a prepararle su café y luego viene con su taza y su café. Se lo da al pastor y el pastor lo va a probar. Y cuando lo prueba, el pastor hace un gesto así como si estuviera eso, y era sal, porque en lugar de echarle azúcar, le echó sal. Y cuando el pastor probó el café, tuvo una reacción, imagínense ustedes. Ok, una vez que la señora vio la reacción del pastor, le dijo, ¿qué pasó? Dice, no, hermana, le echaste sal en lugar de azúcar. Ay, entonces la señora casi con tremenda pena, tenía tremenda pena, por eso le dijo, le tomó, agarró la taza y se fue entonces a la cocina. Entonces el pastor le dijo, hermana, no le vayas a echar azúcar al café. Toma nuevamente café nuevo y entonces échele el azúcar. ¿Cuál es la moraleja de esta anécdota? En nuestro cuerpo lleno de cosas malas, nosotros no se trata de que sobre nuestra propia inmundicia Dios vaya a hacer vaya a poner cosas buenas dentro de la inmundicia de nosotros. Dios tiene que cambiar el corazón completo, sustituir tu corazón, tu mentalidad. Tienes que volver a nacer. No se trata de en tu nacimiento primero, ahí entonces remendarte, tratar de dar soluciones que no, así no va a funcionar. Esto tiene que salir de raíz. Y aunque aún en nosotros que ya estamos en Cristo Jesús y hemos conocido, todavía queda un remanente, pero el trabajo grande, el trabajo fuerte ya se hizo. Es Cristo, la justicia de Cristo puesta a nuestra cuenta. Es la propia obediencia perfecta de Cristo la que se imputa a nuestras vidas y luego es impartida en nuestra vida cuando Cristo entonces mora en nosotros. Así que quisiera que este tiempo que he estado presentándole este tema haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Sin regeneración no hay decisión, no hay arrepentimiento, no hay perdón, no hay vida de santidad y no va a existir tampoco esa vida de glorificación. Primero es lo primero, la regeneración, obra del Espíritu Santo. Y entonces nosotros nos arrepentiremos. Una vez que nuestra mente ha sido aclarada y nuestras facultades hayan sido nuevamente restituidas, entonces podremos caer de rodillas ante los pies de Jesús y le pediremos libre y voluntariamente el perdón, y Dios se complacerá en completar en nosotros la obra de redención de una vez y para siempre. Dios les continúe bendiciendo. Amén. Para que la excelencia del poder sea de Dios
y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Pues nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúe en nosotros y en nosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos.